Un buen hijo no hace eso con una madre. Vale. Se ha terminado. Vale. Y Vamos ya a ver, está. vamos a ver. No vamos a ver. las ha hecho mi Bárbara, hijo. ¿tú? Las ha hecho mi hermano y punto. Vale. Y cuando yo he reconocido que yo no he permitido que mi hija denuncie a su hermano, con eso creo que está todo dicho y se acabó. Porque ¿Qué podía tenía pasar miedo, si tú porque entrabas le en tenía casa? miedo a mi hijo. Unas joyitas que me regaló. ¿Quién? ¿Quién va a ser? El rey. Ángel. Tengo una persona que me quiere mucho, Pero, que me dice, bueno, grábale, pero, Bárbara, y grábale, también hay que tener en que cuenta, es la Hortensia, Bárbara, y lo digo clarísimamente. Perdón, Bárbara. Y vamos a dejarlo en negociación, no en chantaje. Aunque aquí se ha comentado y se ha dicho varias cosas, a mí me ha perjudicado en el trabajo enormemente. Porque cuando él me conoció a mí, yo era Bárbara Rey. Yo no era ninguna que se había encontrado por ahí. Y yo tenía un nombre que me lo han destrozado a lo largo de los años. Porque vosotros le estáis mirando a él como si fuera el rey. Yo le miro como un hombre con el que he estado metiéndome en la cama durante un montón de años. A lo mejor tú no lo aceptas porque es tu tío, pero yo sí, que no soy su tía. He sido su amante. ¡Qué gusto tenerte! En Cotilleo Deluxe de nuevo, tu canal de YouTube, donde los secretos de los famosos brillan solo para ti. Muy buenas, ¿cómo ¡Qué estás? gusto! Para ti, para ti, para ti, para Rosa María Campos, Gianni Manoli, Edith Pereira, Chabelita, Josefina, Lili, hola Claudia, Hola, Moni Claudia. Levet, muchísimas personas que nos seguís, no tenemos tiempo, pero muchas gracias por tu compañía y feliz Navidad, que el 2025 va a ser maravilloso para todos. Te deseamos lo mejor en estas fiestas, que lo pases súper bien y no te pierdas el programa de hoy, que es súper interesante. Exactamente, así que sin más dilación, me encanta eso de sin más dilación, suena Sin muy más pro. dilación, sí. Vamos con el programa de hoy. Que vosotros le estáis mirando a él como si fuera el rey. Yo le miro como un hombre con el que he estado metiéndome en la cama durante un montón de años. Y no le puedo mirar como el rey. He sido su amante. Pero me dio muchísima pena porque mi madre en aquel momento era una mujer de 80 y tantos años y que tenga que llamar al rey que sabe que se está acostando con su hija para pedirle trabajo. Bueno, Me parece vergonzoso. Y estamos hablando de que me he pasado un montón de años viéndome con el rey. Ahora Vale, y resulta continúa. que lo he visto un día exactamente, me ha tocado un pecho, nada más, No, y yo no aquí se estoy acaba la diciendo eso, yo historia. no estoy- Unas joyitas que me regaló. ¿Quién? ¿Quién va a ser? Estas son las que te regaló Juan Carlos I. Son hoja de lata, ¿no? ¿Qué coño van a ser? Plata, perdón por la palabra. Vino en un viaje de Portugal y me dijo que esto era un souvenir de allí y que era una cosa de allí. Y bueno, pues lo guardé en la caja. La caja era esta, ¿eh? O sea, que no se podía cerrar ni ahora ni antes. Que este tipo de grabación no me hubiese gustado que jamás saliera, por mucho que yo se la haya grabado. En otras ocasiones has dicho que era la reina, que no te quería ver en la tele. Bueno, llegó un momento en donde había tantos vetos que evidentemente, y como él ya estoy completamente convencida que lo sabía desde el principio porque él no ha tenido ningún tipo de prudencia ni ha tenido cuidado con sus relaciones ni nada de nada, pues es posible y aparte que bueno, allí se sabe todo. Y un buen hijo no hace eso con una madre. Vale. Se ha terminado. Vale. Y Vamos ya a ver, está. vamos a ver, No vamos a ver. las ha hecho mi Bárbara, hijo, ¿tú? las ha hecho mi hermano y punto. Vale, y- Ha sido muy agresivo. Es que hay cosas de mi hijo que yo no voy a poder decir nunca. ¿Y no crees que es peor la No puedo, insinuación no es que peor, contarlo? no es peor, no es peor. Es mi hijo y cualquier madre que tenga un hijo lo entenderá. Bueno, si tiene miedo de nosotras, o sea, las que hemos tenido miedo de él hemos sido nosotras. Bueno, son muchísimos los titulares, vamos por el principio. Esa entrada en plató cuando ella muestra esas joyas que no son tal, como ella misma dice, son de hoja de lata, que le había regalado el rey emérito. Serán chatarra, pero lo cierto es que ella las conserva, las guarda. Y yo diría que con cierto cariño, porque hay La historia pero y no- las pruebas que acreditan que eso existió más allá de un encuentro casual. Pero insisto, todo dentro de algo que a mí me parece muy serio, que creo que esta sociedad española ha pasado página con cierta madurez, pero que probablemente si esto se hubiese conocido hace 20 o 25 años hubiese... Siempre, y lo pusieron anoche, el tema del dinero en la mesilla y que si le trataron como una puta, como decía, ¿no? Vamos a ver, reflexionando, ella le pide, porque su hermana está enferma de cáncer, le pide dinero y él se lo da. Y se lo da en el sitio en el que se ven, que es en la cama. Es que no le puede Las decir... 500.000 pesetas en la Claro, mesilla de es que no noche. le puede decir, toma, te lo dejo en Zarzuela y de paso saludas a Sofía. O te lo dejo en un restaurante porque nos vemos allí. Es que se lo da
porque se lo pide, se lo da y se lo da donde se ven. No es que le dé la vuelta a ella la historia como es. Pero ahí tienes tú toda la razón, Antonio, que lo que ella de una forma un poco torticera siempre manipula el episodio. Claro. Porque ella trata de venderte ese momento de me deja el dinero, ataca mi dignidad. Si se lo has como pedido mujer. tú. Ya, pero es que no hay otro sitio donde coincidáis. Si eres tú, ¿dónde quieres que te lo deje? Y ella sí que hace muy bien eso. Yo retuerzo el relato. Y no hay que olvidar que estamos hablando de una mujer en la que, por lo que decías antes, que se emociona de forma genuina. Joder, como para no emocionarse, su madre, su hijo, su hija, su exmarido. Es que mete toda su vida personal en este episodio tan... Bueno, hay muchísimo que comentar. Es verdad que fue una entrevista muy intensa. Vamos a dejarlo ahí. Luego le preguntaremos a Rocío si ella ve una mujer despechada o no. Como les digo, luego vamos a avanzarles, vamos a desgranar esos grandes titulares de la entrevista de ayer. Una de las grandes dudas de esta historia de chantaje es quién es el autor de las fotos íntimas de don Juan Carlos con Bárbara Rey. Su hijo Ángel Cristo asegura que fue él, pero una vez más su madre le niega y apunta hacia otro miembro de la familia, hacia su hermano. No ha hecho fotografías. Nunca, ¿no? No. Mi hijo ha hecho fotografías posteriormente, pero esas fotografías no las ha hecho Ángel. Bueno. Yo he dicho cantidad de veces que las fotografías las ha hecho mi hermano y encima las había revelado yo. Que han dicho que yo no las he revelado. Y yo lo siento, si piensan que yo soy tan torpe o que no voy a poder revelarlas, lo siento por el que lo haya dicho. Pero si yo no puedo revelar las fotos, mucho menos puede revelarlas un niño con 13 años. Yo me lo creo. Eso por un lado. Yo me lo creo. Sé dónde compré los artilugios, podía haber estado Ángel contigo. ¿Dónde lo compro todo? Podía haber estado Ángel contigo. Hay una posibilidad de que Ángel revelara contigo. Que no. Como ayuda. Que no. Porque es que además te voy a decir una cosa. Si mi hijo hubiera hecho las fotos, tampoco tendría la menor importancia. Porque esas fotografías son unas fotografías normales. Son una fotografía en donde yo estoy haciendo una paella y me estoy dando un beso con una persona con la que yo tengo una relación. Porque vosotros le estáis mirando a él como si fuera el rey. Yo le miro como un hombre con el que he estado metiéndome en la cama durante un montón de años y no le puedo mirar como el rey. He sido su amante. Puedes hablar con cualquier persona de mi pueblo y verás la colección de fotografías y de todas las fotografías que ha hecho mi hermano. No solamente, pero así, cajas completas. Estás completamente equivocado. Es que estáis diciendo cosas que no son. Y ese agujero que hay en el alambre que han hecho ahora para ir allí, que por ahí ese agujero lo acaban de hacer ahora porque eso no estaba. Pero ¿de qué estamos hablando? Las cosas son como son porque me habéis querido tachar como que mi hijo ha hecho cosas que son deleznables. Y eso no es cierto y no lo voy a permitir. Y si mi hijo lo quiere decir, peor para él porque eso no lo hace. Mira, tenía que ser verdad y un buen hijo no hace eso con una madre. Se ha terminado. Y ya está. Vamos a ver. No las ha hecho mi hijo, las ha hecho mi hermano y punto. Javier Chicote, ¿qué tal, compañero? Buenos días. Hola Patricia, buenos días. ¿Cómo estás? A Javier no hace falta que le presente, se lo presente a ustedes, ya le conocen de sobra. Es uno de los periodistas que mejor conoce toda esta historia, que desgrana en su libro El jefe de los espías, que por cierto, me voy a chivar, lo tiene aquí Antonio Rossi, subrayado y composite. Luego se lo voy a pedir, se lo voy a pedir a los Reyes, pero no, se lo voy a robar a Antonio. ¿Pudiste ver ayer la entrevista, Javier? Sí, hasta las 2 de la mañana estuve viendo la entrevista a Bárbara Rey, lo vi entero y la verdad es que, no sé si te soy sincero. ¿Qué verdades o medias verdades a tu juicio contó ayer Bárbara? Bueno, hay un hecho fundamental para mí en la entrevista que quizás pudo pasar desapercibido, pero ya avanzada, cuando ya llevaba por lo menos un par de horas, se comenta el tema de la llamada de la madre para pedirle trabajo al rey, ¿verdad? Y luego habla ella con el rey y, ¡ay, cómo te ha podido llamar mi madre! ¿Habrá cogido el número de la agenda? Bueno, ya que hablamos, tú no sabrás cómo llegar a Televisión Española, tal. Bueno, la verdad es que el rey, cuando ella le pide trabajo y que le haga esas gestiones, parece ser que el rey no le apeteció mucho el tener que llamar para decir coloquen a Bárbara Rey, porque quizás daba que hablar, ¿no? Entonces a ella misma se le escapa que dice, mira, que por las buenas no quería colocarme, pero cuando estaban las fotos, entonces sí llamó a Televisión Española. Porque efectivamente, en El jefe de los espías contamos cómo cuando llega el chantaje del año 94, esas fotografías, las tomadas el 22 de junio, a Manuel Prado y Colón de Carvajal le da una entrega de 50 millones de pesetas y además se ordena que es el propio Manglano el que habla con el jefe de gabinete de Felipe González, que es el que llama a Televisión Española para que la contraten. Entonces ella, al final lo que dijo es que por las buenas no, pues por las malas. Y ahí lo que estaba haciendo de verdad era confirmar el chantaje en todos sus extremos. Y hubo otra cosa, Patricia, que me llamó mucho la atención y es que ella niegue
que esas fotos y esas grabaciones fueran del 22 de junio del 94. Es verdad, dice que se fueron hicieron antes, ¿verdad? Claro, no me encaja para nada, porque es que eso está perfectamente documentado. El 1 de julio, el propio rey Juan Carlos llama a Manglano, en presencia del jefe de la casa, de Fernando Almansa, y le dice que había quedado con ella para almorzar el 22 de junio y que habían llegado unas fotografías. A ver, el rey sabe qué día estuvo en casa de Bárbara Rey y hasta el punto, yo que sé, hasta cómo iba vestido, ¿no? Porque las fotografías salen, es decir, no hay ninguna duda de que esas imágenes se produjeron el 22 de junio. No solo las imágenes, sino lo que es aún más grave, que son las grabaciones posteriores dentro de la casa. Y el propio Ángel Cristo, que yo estoy convencido que es el que saca las fotografías, también dijo que fue el 22 de junio del 94. No sé qué Así que ahí tú, estoy Javier, convencido de que no dice la verdad. Quizás la explicación podría ser que, claro, el 22 de junio, lo hemos explicado aquí varias veces, ya no había curso escolar y ella, recordarás que en esa conversación que tiene con Hortensia, no, el niño está muy nervioso porque mañana tiene un examen. Claro, un 22 de junio no podría haber efectuado ningún examen este chico, con lo cual yo creo que ella lo tiene que ubicar antes en el tiempo para hacerlo casar con su relato. Estaban haciendo los compañeros, además todos ellos, hay que decirlo, muy bien documentados, especialmente Ángela y Álvaro García Pelayo. Fíjate que tú mencionabas el tema económico, hablas de los 50 millones de pesetas, pero ella insistía, Javier, dijo literalmente, las agendas del jefe de los espías no valen, porque ese dinero a mí no me llegó. Quizás ese dinero se quedó por el camino, como insinuando que alguien del CSIC se quedó con ese dinero. ¿Qué opinas tú? Nada, pero ella no solo reconoce la primera entrega de esos 50 millones, que dice que es en Suiza, que es importante porque hay gente que dice Luxemburgo, ella lo cobra en Suiza, luego ella se lo lleva a Luxemburgo, dice que asesorada por los que saben blanquear y evadir, o sea que ella también lo estaba reconociendo. Después hay otra entrega de 50 millones de pesetas que también la reconoció, que es la famosa entrega que se hace el día que se quema la cinta en casa del periodista Santiago Arriazu. Allí ella reconoce que recibe los 50 millones y le echa la culpa a Arriazu, pero a ver, Arriazu negociaba en nombre de Bárbara Rey. Igual que le echa la culpa directas a los colaboradores. Para Bárbara, lo estamos viendo, según ella no hubo chantaje, sino una negociación con la Casa Real a cambio de no filtrar ese material comprometido del entonces jefe del Estado. La artista asegura que la idea nunca fue de ella, inicialmente fue de su amiga Hortensia y luego del fotógrafo Santiago Arriazu. Llegas a un acuerdo con Manolo Prado y Colón Carvajal, le entregas el material que está en tu poder, porque ya saben que estaba en tu poder el material, y él te hace una entrega de 25 millones de pesetas. ¿Es así? No, me los pone en un banco en Suiza. Vale. ¿Qué ha dicho? Perdona, ¿en Suiza ¿qué ha o en Luxemburgo? dicho por ahí el galiacho ha dicho que no, que era en Luxemburgo. Pues no, en Suiza. Perfecto. Pero la que se lo lleva a Suiza un año después soy yo. Se lo ha llevado a Luxemburgo porque me da la gana, porque era mío ya. Era más chic. Lo que me recomendaron, esta gente que entiende mucho de evadir capital, me recomendaron que Luxemburgo era mejor. No es la primera entrega que te hace Manolo Prado, ¿no? Luego te hace más entregas. Bárbara, Manolo Prado luego te entrega más dinero. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Todos los días. Hombre, te compras una todos casa. Todos los días, venía a casa todos los días. ¿Te compras una casa en Marbella con ese dinero? No. 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 Vale. Yo me di la entrada de la casa de Marbella. ¿Que costó 30 millones de pesetas? No. No. Vale. Costó 20 millones de pesetas. Bueno, y aparte de eso, lo estuve pagando durante 6 años. Vale. Ya sabemos la relación que tenía Santi Arriazu con la realeza. Mala. Su hijo había estado en la cárcel porque había supuestamente puesto escuchas en Estados Unidos al príncipe. Por lo tanto, adoración por el rey y por el príncipe no tenían ninguna. Entonces vinieron a buscarme, que vivían cerca de mi casa. Entonces él me graba absolutamente cada conversación que yo tengo con él. Pero siendo tú consciente. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro. No. A ver, si Santi Arriazu ha hecho un negocio con un material que yo tengo, y habló clarísimamente, si a mí me estáis llamando chantajista, supuestamente Santi Arriazu también lo será, porque él tiene ese material. Entonces, Javier, claro, el primer chantaje, ella no es responsable, es Hortensia. El segundo es Santi Arriazu, porque ella lo que hizo fue trabajar. Pero es que luego dice que inicialmente le colocan ese dinero en Suiza, que es ella quien lo lleva a Luxemburgo, porque es que, claro, ella se rodea de gente que entiende mucho de evadir capital. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí. ¿Hay chantaje? ¿No lo hay? Porque muchas ganas de pagar al fisco no parece que tenga, ¿no, Bárbara Rey?
Bueno, yo creo que está clarísimo. O sea, viendo la entrevista completa ya, pese a todas las excusas que pone, los hechos son tozudos. Entonces ella reconoce esos 25 millones que los recibe, que es ese dato importante que ella confirma que es en Suiza y que se los lleva a Luxemburgo, diciendo abiertamente que es para evadir capital. Y luego Arriazu, yo conozco a Santi Arriazu. Santi Arriazu lo que hace es, él se presenta como, a ver, aquí hay un problema. Esta señora tiene unas cosas que amenaza con sacar, el Estado no quiere que salga, y como él tenía cierta relación con alguien vinculado al entonces CSIC, al CNI, se ofrece como mediador. Esto es, pues bueno, pues como cuando hay un secuestro de piratas en el Índico, que aparece un despacho en Londres que es el que hace de mediador, tú no sabes muy bien si trabaja para ti o trabaja para los piratas, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Y Arriazu lo que dice es, no, yo hacía facturas, a mí me llegaba el dinero como, a él le llegaba unas cantidades de dinero en publicidad que no se correspondían con el medio que él manejaba, con una revista que tenía, y de ahí derivaba el dinero. Entonces, esos hechos ya son más que claros. Entraban esos 5 millones de pesetas cada mes y él los derivaba. Y esto, recordemos, ya llega en el año 2004, llega Zapatero, continúa unos cuantos meses hasta que terminan con ello. Por eso te decía antes que yo aquí ya la única duda que me falta es si de esos 600 millones de pesetas pues se cobraron 590 o 550 o algo parecido. Ella lo niega. Ella dice que jamás cobró semejantes cantidades. Y luego hay un detalle que a mí me pareció curioso. Claro, ella dice que es víctima de ese primer chantaje, ¿no? Que ella pues le da ese material a su amiga Hortensia, pero que es Hortensia quien lo hace todo, digamos que ella no tenía nada que ver. Y luego le hacen una pregunta, Javier, dicen, van a tu casa y te instalan un sistema de seguridad para ver si alguien te estaba chantajeando a ti. ¿Esto ocurrió realmente? A mí eso no me consta. Vi la pregunta y enseguida en el CSID y en la Casa Real, claro, cuando se reciben, quien llama es una persona, es un hombre que se hace pasar por guardia civil. Bien. Y dice que tiene unas fotografías y envía 2 diapositivas. Entonces hay un primer momento en el que el propio rey Juan Carlos piensa que ha podido ser un tercero, que no estaba preparado por Bárbara Rey, sino que hay alguien que les pilla, saca las fotos y lo envía. Pero enseguida el propio Guillermo Quintana Lacazzi, que era el jefe de seguridad de la Casa del Rey, le dice a Manglano que la que lo está urdiendo es Bárbara Rey y que esto es un chantaje en toda regla. Y eso se confirma con los hechos, porque no solo Manolo Prado, a quien le paga, no es a un tercero que envía fotos, le paga a Bárbara Rey. Pero le paga a Bárbara Rey y ponen en funcionamiento el mecanismo de que la contraten en Televisión Española a Bárbara Rey. Por lo tanto, la chantajista es ella, porque si fuera un tercero y hiciera ese chantaje del tercero, ella sería también la víctima de ese chantaje, pero entonces no hay que colocarla a ella en Televisión Española ni hay que darle 25 millones de pesetas. Por lo tanto, sí que es verdad que al principio se valoró la posibilidad de que ella también fuera víctima de esas fotografías, pero enseguida eso en un cuarto de hora lo desestimaron y vieron que era una trampa que ella había puesto. Y con lo que sabemos ahora, el vídeo que se graba es el mismo día que ya está preparado, el de la tienda del espía, que había puesto todos esos cableados, y ese vídeo pues ya no hay la más mínima duda de que es ella, ni Hortensia ni la madre que los parió todos. Es ella la que hace el chantaje. Y dice, no, que Hortensia, es verdad, hay una nota en la que Manolo Prado, que es quien se reunía con ella, le dice a Manglano, su modista, que se llama Hortensia, es la inductora. Esto es verdad, nosotros lo publicamos en el libro. Entonces seguramente Hortensia la anima a que haga eso, pero al final lo hace ella por su propia voluntad. Nadie la obliga a hacer el arroz, a darle al rec cuando entra en la habitación con el rey y a chantajearlo después y a cobrar puntualmente ese dinero en Suiza, en España, en la bolsa de deporte con 50 millones de pesetas. Ella es la responsable, y si esto el Estado hubiera actuado como debía haber actuado, que era denunciado a la extorsión, es verdad que eran otros tiempos, pero si hubiera denunciado a la extorsión, creo que habría tenido problemas legales Bárbara Rey. Y además es la que implica a su hijo, porque Hortensia rompe la relación cuando se entera que finalmente a quien ha puesto a hacer las fotos, que se lo había solicitado primero el hermano de Hortensia, es a su hijo. Es decir, que Hortensia podía animar o no podía animar, pero sí que rompe la relación cuando la que toma las riendas del asunto es ella y encima pone a su hijo. Es fantástico escuchar que sí. Hortensia pudo comentar, oye, estaría genial que lo grabaras, pero la ejecución, escuchando tanto a Antonio como a Chicote, la ejecución de la entrevista lo que deja muy, muy evidente es que ella pretende proyectar una imagen que no se sostiene ni 2 segundos. Nada. Porque cada dato que ella culo peligra, sí llama. No lo hizo. Seguramente el rey podría haberlo hecho si levantaba el teléfono, pero yo supongo pues que no quiso, sobre todo por eso, al final tiene que dar esa orden y alguien pensará, joder, ¿por qué le interesa al rey colocar a esta vedette en Televisión Española, ¿no? Y entonces ella misma, como dice Antonio,
cuando llegan las fotos a Zarzuela, entonces sí se llamó a través de nada más y nada menos que del jefe de gabinete de Felipe González, se hace esa gestión que la hace el propio Manglano para que luego llamen al director general de Radio Televisión Española y la coloquen. Efectivamente, cuando el rey ve que hay un peligro de que unas fotografías íntimas salgan a la luz, entonces sí que la colocan en Televisión Española. Por lo tanto, ella misma lo estaba reconociendo. Esto era, o lo haces por lo civil o por lo criminal. Que por lo civil no has querido, pues por lo criminal. Y ella al final lo reconoce en la entrevista. Esto ya está prescrito, pero tiene un nombre. Lo que hizo Bárbara Rey tiene un nombre que se llama chantaje o extorsión. Y aún así yo siempre especifico, yo no espero ejemplaridad de Bárbara Rey. Sí la habría esperado, por supuesto, del rey y de otras instituciones del Estado que yo creo que no estuvieron a la altura. Pero bueno, como es ella la que está hablando y es la que está dando esta versión, pues bueno, no solo ha vivido de esa extorsión, sino que ahora mismo sigue viviendo de otra forma, de esta vez de forma legal, pero sigue viviendo de lo mismo. Y es que esta señora se acostaba con un señor muy importante y dio por hecho que tenía que vivir de ello, cuando nadie la obligó a que se acostara con el rey de España. Javier, ¿qué tal? Buenos días, soy Requeijo. Justo quería preguntarte por esto último que apuntas, ¿no? Que es la cuestión de la prescripción en lo que tendría que ver con un presunto chantaje, una presunta extorsión, que es un delito de afectado, es decir, que tendría que... De lo público y qué parte no, porque en las notas de Manglano dice que una parte la iba a poner el CSID y la otra aún no se sabe. Bueno, lo que es tremendo no sabe, quizás es que esto no esté legislado donantes. y que no tengamos los españoles como ciudadanos la capacidad de poder exigir a dónde ha ido nuestro dinero, más allá de que no tenga repercusión penal, porque como tú dices, Javier, han pasado más de 20 años y esto va a quedar en nada. Pero saber moral, cómo se hicieron las cosas es exacto. Claro. Ahora que hablamos tanto de remover conciencias, ¿no? De un cambio, tender a la transparencia, pues esto sí sería muy conveniente para todos. Sí, es cierto que efectivamente hubo empresarios que acabaron pagando, hubo parte que salió de los fondos, que no se sabe cuánto. Hubo mucho que pagaron los amigos del rey, pero al margen hubo muchos contratos públicos. Precisamente Alberto Saiz, a cámara, a Gonzo en Salvados, lo reconoce. Mi intervención, y leo literal cómo fue su entrevista, fue que se acabara ahí el dinero que hasta entonces se había pagado, bien pagado está. Mi conocimiento empieza en el momento en el que se está influyendo para que esta señora tenga contratos y continuidad en las televisiones autonómicas. Y todo a cambio de silencio. Eso es usar el dinero de los españoles. No es dinero de fondos reservados, pero son de los presupuestos de cada autonomía. Fijaros si eso generó problemas en el CSIC, el actual CNI, que como bien sabe Javier Chicote y mucha gente más, eso fue prácticamente una bomba de relojería dentro del CNI que generó problemas a Manglano, generó problemas a un montón de gente que al final, bueno, pues aquello lo solventaron de la manera que pudieron, incluso, y no voy a dar nombres, pero alguien ajeno a toda esta historia, pero que sí tenía cierta relación con el CNI, acabó en la cárcel. Pero tratamos de hacer una división quirúrgica entre lo público y lo privado cuando aquí es imposible. Cuando hablamos, por ejemplo, Javier ha mencionado la fortuna personal del rey, pero ¿de dónde ha salido la fortuna personal del rey si no es más que por su condición de soberano de España? No tiene otra actividad privada conocida, ni reconocida, ni autorizada. No es el CEO de ninguna empresa. Tendrá lo que tenga por ser rey de España, pero eso me lleva incluso a sus amigos los empresarios. ¿A qué viene que un empresario le ponga dinero al jefe del Estado? Bueno, eran unas circunstancias. ETA estaba en un momento asesinando sin piedad, las circunstancias políticas, eran los últimos coletazos de Felipe González. Pero nada justifica. Pero bueno, que podría llevar a un escándalo mayúsculo. Que precisamente yo creo que Alfonso la va por otro lado, del ¿no? Estado ¿Cómo justificas que tú a tu amigo el rey le dejes semejante cantidad de dinero, tantos millones? O sea, si yo vengo a hacer revisionismo, claro, si vengo a hacer un revisionismo real y quisiéramos luz y taquígrafos, ¿qué contrapartida hay? Porque yo ella acude le a Mario pague a mi Conde amigo pensando que era el enemigo, y Mario Conde lo que hace es precisamente avisar. Pues para esto yo seré enemigo para otras cosas, pero para esto no. Javier, no te vayas, Sí, quédate Patricia. un ratito más, si me lo permites, sí, y abusando de tu quería confianza, porque queremos avanzar un poco más en la entrevista, pero para que tú lo puedas comentar también. Vamos a ver la parte en la que Bárbara, bueno, lo estamos viendo, niega el chantaje, pero sí admite que estaba desesperada por el trabajo y asegura que su romance con el rey le perjudicó. Él sabe perfectamente que yo he mantenido a mis padres durante toda la vida. Mi madre sabía que yo estaba sin trabajo, que lo estaba pasando muy mal, que no tenía dinero para pagar la hipoteca de mi casa, que no tenía dinero para pagar el colegio de mis hijos. Yo le voy diciendo que por favor, a ver si me puede echar una mano en el trabajo, a ver si me puede ayudar. Entonces, escuchar que mi madre
se tenga que rebajar, aunque sea el rey, y que tenga que llamar al rey que sabe que se está acostando con su hija para pedirle trabajo, me parece vergonzoso. ¿Pero qué te decía tu madre? Y que de pronto él no tenga ni siquiera ni esta misericordia de decir, no se preocupe usted, señora, que le voy a conseguir un trabajo a través de un amigo, de quien sea, de donde sea. Porque cuando él me conoció a mí, yo era Bárbara Rey. Yo no era ninguna que se había encontrado por ahí. Y yo tenía un nombre que me lo han destrozado a lo largo de los años. Y que mi madre tenga que rebajarse a llamarlo a él, porque vosotros le estáis mirando a él como si fuera el rey. Yo le miro como un hombre con el que he estado metiéndome en la cama durante un montón de años y no le puedo mirar como el rey. A lo mejor tú no lo aceptas porque es tu tío, pero yo sí, que no soy su tía, he sido su amante. Además de eso, como tú querías trabajar, porque tú querías trabajar... Es que es lo único que he querido siempre, trabajar. Manglano habla con el jefe de gabinete de Felipe González. Ah, sí, mira, eso no lo sabía. Sí, y entonces se hace esa mágica llamada, esa varita mágica que decía antes el rey, hace efecto y habla con Televisión Española. Entonces es que me estáis como echando en cara el que yo consigo trabajo como si yo no valiera para nada, en absoluto. Que formaba parte del acuerdo. Ahora, escúchame, pero hay una cosa que no estáis reparando ninguno de vosotros, y es que cuando yo no tengo las fotografías, le pido y le ruego y le lloro que me dé trabajo, y mi madre también, y no lo hace. Pero cuando su culo peligra, entonces sí puede llamar a Televisión Española para que me den un programa. Eso se llama Vamos chantaje. ya, hombre, ya se sabe qué tipo. Que eso se llama chantaje. No. Yo le estoy pidiendo, yo no sé cómo lo llamáis vosotros, yo no. Hombre, claro, Javier, estábamos comentando aquí que ella maneja el relato como nadie, sabe hacerse la víctima muy bien, maneja un discurso estupendo, pero sin lugar a dudas ella está reconociendo ahí unos hechos. Efectivamente, cuando dice cuando su culo está en peligro, sí que efectúa la llamada del millón. Claro, cuando su culo está en peligro es cuando tú le estás chantajeando con esas fotografías que tú has hecho. Y vídeo. Es que no hay más vuelta de tuerca ni de hojas, es que no hay más. Ella, para dulcificar un poco lo que ha hecho, se inventa un relato. El relato es, primero es la UCD, que sí, parece que como hizo propaganda para la UCD, luego la UCD no quería que trabajara y que luego no trabajaba por culpa del rey. Pero vamos a ver, ¿qué gana el rey con que Bárbara Rey no tenga trabajo, no la contraten en cine o en televisión? Que esté enfadada y lo tenga que chantajear. Es que es absurdo. Ella, como única prueba de eso, dice casualmente que quien le dijo que no quería que trabajara fue Sabino Fernández Campos, jefe de la casa. Sabino Fernández Campos, yo lo entrevisté un poquito antes de que muriera, y como ha fallecido, pues no, tampoco puede dar su versión. Eso es completamente inverosímil. Ella, por los motivos que sea, pues fue una gran estrella de la revista en los años finales de los 70, pero luego pues ya no, como pasa con tantos actores, actrices o periodistas o lo que sea. Entonces ella genera esa historia de, y me amenazaron de muerte, no sé dónde están las denuncias por las amenazas de muerte, porque si te amenazan de muerte tienes que poner esas denuncias, y si el CSIC te quiere matar no te pincha las ruedas del coche, si hubiera dado el caso. Es decir, entonces ella genera esa historia también para dar pena, pero al final acaba reconociendo directamente un chantaje. Bueno, ya lo que hizo ahí fue una denuncia pública, porque fue esa escena que todos recordamos cuando va con su hijo Ángel en el coche y mirando a cámara dice, si alguien me mata, pues toda España sabrá quién está detrás. Y puso una denuncia a la policía, que la descubre Antonio Herrero, que fue el que da el pistoletazo de salida y lo dice en la COP, y luego ya lo recoge El Mundo, y ya en ese momento El Mundo ya sí habla de extorsión a la jefatura del Estado, en esos años, en el año 96. Sí. Es que ella ella se le acaba el dinero del 94 y vuelve a pedir más. Ya en el 95 está pidiendo, en el 96 y en el 97, cuando se produce esa famosísima entrevista en su coche, en ese Mercedes plateado, que se había comprado, por cierto, con dinero de la extorsión. Tenía un BMW y lo cambió por el Mercedes cuando cobró el primer dinero. Bueno, pues ahí ella está en plena amenaza, en plena negociación para que le paguen. Y no le pagan. No le pagan porque es una operación muy delicada y es algo que tiene riesgo. Y por eso públicamente dice lo que dice a esas cámaras, que lo que está diciendo es, oye, a mí esto se me arregla o va a haber problemas. Y ocurre también ese verano, el del 97, cuando tiene una entrevista pactada en Tómbola, en Canal. Otros caminos, otras explicaciones. De hecho, otros audios que hoy publica OK Diario. Vamos a verlo. Mentira, hablé dos veces con él porque me llamó por ejemplo y salió de los ojos y yo todavía no sé. Ella era la realidad. Pues me dijo, sí, no, yo tengo que decir. Yo cosas que tengo, pero aquí tengo para todo. Y además ahora quiero decir, desde que Sabino no está en la casa,
No se hace ningún comentario. ¿Por qué? Que si tú vas a Palma, de si la reina va a París, o de si la infanta viene, los comentarios normales y lógicos que se han hecho siempre. Pero en esas cosas que no sabe nadie y que de pronto si uno muy cercano no las dice, no se pueden saber. ¿Entiendes? Eso no vuelve a saber. Como también tenía reuniones todas las semanas con las chismosas de las revistas, claro, y tenía almuerzos con ellas todas las semanas, pues tenía que hacer maza. Javier, igual abuso de tu conocimiento, porque es verdad que yo creo que nadie mejor que tú conoce todo esto. ¿Tú sabrías la época exacta en la que se produce este audio y quién lo graba? Ese audio lo graba Bárbara Rey, y el primer chantaje, el rey ya sabe que ha sido chantajeado por Bárbara Rey, por lo tanto no tendría ningún sentido que siguiera manteniendo con ella ningún tipo de conversación, porque sabía que iba a ser grabado. Por lo tanto, estaban dudando de si estar a favor o estar en contra. Lo que es verdad que al final el rey se opuso y se paró el golpe, pero puede que al principio hubiera ciertas dudas y, por supuesto, con Armada tenía una relación estrechísima. El rey había sido el jefe de su casa. No le podemos pedir a una mujer que lleva 3 décadas alargando un culebrón que en una noche te cuente toda su historia con el rey y los secretos del 23F. Ni le podemos pedir que cuente la verdad. Claro, ella quiere guardarse en la guantera material para los muchos años de vida que le quede. Habéis dicho antes una cosa que me parece importante. ¿Había una alternativa? ¿Había una opción más amable en la que Bárbara se sienta en un plato y dice, miren, sí, esto es lo que había, yo tenía que sobrevivir? Hay un hecho insoportable para ella, la utilización de un menor de edad. Eso es lo único insoportable en esta historia. Yo estoy convencido de que si ella pudiera demostrar de forma absolutamente fiable que el autor de las fotos no es su hijo, el tono sería diferente. Incluso conseguiría que empatizáramos con el personaje que te vende ella de la otra. Y incluso le resta importancia, Alfonso, porque dice, bueno, y de haber sido mi hijo no pasa nada. Eso sí que pasa, señora. Porque en esa escena no pasa absolutamente nada, únicamente nos estamos comiendo una paella. Ella sabe de sobra qué pasa y muchísimo. Sabe qué pasa, igual que pasaba con la escena de Fran Francés, que ahí sí tuvo que reconocerla, y lo único que hace es, pues ya era mayor de edad. Me daba igual que tuviera 18, 17, 12 o 14. Lo de Fran Francés además es explícito a niveles pornográficos, para pedírselo a un hijo. Ella, como tú dices, mintió. Lo de la historia, que yo digo no se puede cambiar, desvió el asunto de la calle Sextante, afirmando y mirando a cámara diciendo que el rey sabía que le habían grabado, cuando eso no es cierto. No es cierto. El piso de la calle Sextante se desmonta a final del 93 y nadie conoce que se ha estado grabando allí, porque además eso no se monta solo para grabar al jefe del Estado, sino para otras muchísimas cosas, y es el mundo el que en el 12 de julio del año 95 destapa todo, y todos recordamos lo que pasó. Es decir, Narcisa y Racae, es decir, que hay muchísima gente por esta historia. Y ella aprovecha que quitan Sextante para montar su chiringuito. Porque ella lo que explica, Javier, es que el rey le pide que esos encuentros se efectúen en su casa particular, porque el rey le avisa, oye, nos están grabando en el piso de Sextante, con lo cual no podemos continuar viéndonos aquí. No lo sabía. Eso es mentira. Claro, en la calle Sextante, en Aravaca, es verdad que había una casa, el rey tenía esa y también tenía otra, Manglano pone que le preparan un piso en Majadahonda, bueno, había distintas. Hasta lo que yo puedo documentar y hasta donde yo sé, es que en Sextante lo que aparece es que alguien, inducido o ordenado por Perote, el coronel Perote, que era el jefe de la agrupación operativa, una especie número 2 del CSIC de Manglano, coloca unas cámaras en el exterior, de tal forma que se ve quién entra y quién sale. Luego se ha rumoreado mucho que dentro también había cámaras y que esas grabaciones las tiene Mario Pont y tal. A mí no me consta, yo no tengo, si esas grabaciones existen, nadie las ha visto. El encuentro del 22 de junio del 94, hasta donde yo sé, es ella la que lo propicia, la que lo invita, le dice, oye, pues vente a casa y que la historia es que lo invita a almorzar, a hacerle un arroz. Entonces, creo que esa es la realidad, pero ella va cogiendo algunas cosas pues que son más o menos ciertas para construir su relato. Pero esa es la verdad. Las grabaciones de Sextante, si existen grabaciones en el interior, yo lo desconozco y desde luego nunca se han visto. Sobre todo para justificar sus relatos. Grabamos porque me graban. Claro. Me refiero, tú grabas porque tienes un objetivo, que es... Y cuando demostrar lo contrario es prácticamente imposible. Que es cuando ves peligrar tu culo, actúas, ¿no? Y como quiso que peligrara su culo, se puso a actuar. Vamos a ver un poquito más contigo, Javier, porque Bárbara también tuvo palabras sobre Adolfo Suárez. Bueno, más que palabras, tuvo insinuaciones. Ella confiesa que no guarda un buen recuerdo, ni mucho menos de él, y cuenta una escena muy incómoda. Dice que se sintió muy violentada con él.
No tengo buen recuerdo. Adolfo es un hombre que ha hecho mucho por España en la transición y yo no voy a decir absolutamente nada. Pero solamente con decir que no tengo buen recuerdo de él, ya, no tienes buen recuerdo. Jamás he tenido nada con él. Estamos hablando de trabajo y él se sienta aquí a mi lado, muy pegado, y no me está escuchando nada de lo que le estoy diciendo, etcétera, etcétera, pues ya está. Pues no me sentí cómoda. ¿Qué quieres que te diga? No me sentí cómoda. Y yo cualquier cosa que yo no pueda demostrar en mi vida jamás saldrá de mi boca. ¿Y tú crees? No me sentí cómoda. Amén. ¿Se portó mal contigo? Suárez nos insinuaba. Iba directo. Las insinuaciones son mucho más sutiles. Adolfo era Adolfo. Claro. Al insinuar, porque al final no relata qué fue lo que ocurrió en esa escena, nos imaginamos algo de lo más sórdido, yo particularmente, igual soy yo muy mal pensada. No, ya te lo pone en bandeja. Pero exacto, es que ella sí lo propicia. No sé, Chicote, si en los papeles de Manglano aparece también la figura de Adolfo Suárez relacionado con Bárbara Rey. No, Adolfo Suárez aparece mucho en la relación con el rey, que al principio era magnífica y luego bastante mala, y aparece una historia y es que el rey le da a Adolfo Suárez $1 millón del dinero que había recibido de Arabia Saudí para que abandonara la política. Pero de la parte de Bárbara Rey no aparece. Y a mí esa escena me pareció muy feo lo que contó Bárbara Rey, lógicamente porque Adolfo Suárez tampoco puede contradecirlo, y sin decir acabó diciéndolo todo, ¿no? Básicamente que casi la acosa sexualmente, ¿no? Y me pareció muy feo que eso lo dijera, porque es completamente indemostrable. Entonces esa parte es pues, de las más feas que vi. Es la forma que tiene de actuar, con su hijo. Es otro asunto, pero hace exactamente lo mismo. Yo les quiero proteger, pero dejo la insinuación más cruel sobre la mesa para que lo penséis vosotros. Es que al final es infinitamente peor insinuar algo o deslizar una verdad velada que afirmarlo con rotundidad, sobre todo, y lo decimos mucho esta semana, sobre todo, porque no le das la capacidad de defenderse a la otra persona. Cuando tú no me acusas de algo directamente, pues oye, a mí me dejas indefenso. Y es un poco, yo creo, que a lo que jugó ayer Bárbara Rey. Pero es que su relación, la relación de Bárbara Rey con todas estas personas que no eran el propio rey, con quien mantenía, como ya sabemos, esa íntima relación, es evidente que estaba buscando un único objetivo. Es decir, ella, ¿por qué se veía con Adolfo Suárez? Ella, ¿por qué se veía con determinados personajes? Porque quería continuar ese chantaje para obtener trabajo a cambio, es decir, que era su único objetivo. Es que estamos hablando de una señora, de una vedette, que triunfó en los años 70 y que se acabó porque aquello del desnudo, del destape, de la insinuación, del cabaret, se terminó en España y pasamos a otra época muy diferente. Y a ella se le acabó el trabajo como a muchas vedettes y a muchas mujeres de esa época y artistas de esa época, que se les acabó el trabajo porque simplemente cambiamos de época y cambiamos de historia, y ella no lo aceptó, y a cambio de eso, que dijo, como tengo relación con el rey, voy a chantajear aquí a todo el mundo a ver si obtengo beneficios, ni más ni menos. Javier, compañero, te reconozco que me hubiese encantado verte frente a frente con Bárbara Rey para exponerle todos estos datos que siempre expones aquí de manera magistral. Me temo que no hubo oportunidad, ¿no? Yo lo más parecido fue una vez en una encerrona que me hicieron en otra cadena de televisión, y lo que hizo fue meterse con mi apellido. Además, haciendo gala de bastante incultura, porque el Museo Chicote no era ninguna casa de putas, algo que ella, no sé, quizás sabe. Es un apellido de gran abolengo, si no me equivoco, asturiano, ¿puede ser? De origen asturiano, efectivamente, sí. Muy bien. Que pases una noche estupenda. Yo te deseo para el año que viene que nos ilustres a todos con una segunda parte del Jefe de los Espías, o con ¿Dónde está nuestro dinero? Parte 2. Eso hay que descubrirlo. Sí. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Ya sabes que te admiramos mucho y te queremos aquí más a menudo. Un abrazo, cuídate mucho. Gracias. Bueno, y hemos llegado hasta aquí por hoy. Exactamente, menudo programón que hemos visto. Espero que hayas dejado un comentario, que te ha parecido el programa, y muchísimas gracias por tu apoyo y por haber llegado hasta aquí. Gracias por tu compañía. Felices fiestas, te lo deseamos con todo nuestro corazón y estamos muy agradecidos de que estés aquí acompañándonos todos los días. Esto ha sido Cotilleo Deluxe, tu canal de YouTube, donde los secretos de los famosos brillan solo para ti. Un abrazo muy grande, gracias. ¡Hala, a comer el turrón!